Bien, ahora vamos a ver la aplicación de las razones trigonométricas, ¿no? Entonces, en este caso, en la página 161, pues ya vienen ejercicios de aplicación, ¿correcto? Fíjense bien, ahí en el ejemplo 8, pues ya tenemos ahí un ejercicio de un faro, ¿sí? Lo leo para que lo revisen. Dice, desde la cúspide de un faro de 30 metros de altura, sobre el nivel del mar, se observa que el ángulo de depresión respecto a un velero es de 25 grados, ¿sí? Calculemos la distancia horizontal del faro al barco. Entonces, bueno, lo voy a tratar de dibujar. Aquí tengo el faro, ajá, aquí está más o menos. Y el faro tiene una altura, bueno, acá está un poquito así. Entonces ahí está el faro, ¿no? Y suponiendo que acá está el velero, voy a dibujar así un barquito normal, así. Y entonces me dice, el dato que me dan es que el faro mide 30 metros, ¿correcto? Y entonces me dice que se observa que el ángulo de depresión respecto a un velero, ¿cuál es el ángulo de depresión, jóvenes? Yo tengo aquí la punta más alta del faro, ¿sí? Entonces el ángulo de depresión es aquel que cae hacia abajo, lógicamente, ¿no? Porque es de depresión, ¿sí? Si fuera de elevación, pues sería hacia arriba, no sé si me explique. Entonces sí, en este caso sería de depresión. Entonces dice ahí que el ángulo de depresión es de 25 grados. Aquí está el velero y entonces el ángulo de depresión que hay aquí, ahí está, es de, lo pongo en otro color, 25 grados, ¿no? Y entonces nos dice que calculemos la distancia horizontal, ¿sí? O sea que la distancia que existe del faro al velero. Esa es la distancia que quiero obtener. Entonces, miren, muy fácil. Yo lo que aquí tengo es un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Yo tengo aquí una línea vertical, ¿sí? Que es el velero, digo que es el faro, y tengo la distancia horizontal, que es lo que quiero saber, ¿no? Esa es la distancia. Y entonces se forma un triángulo rectángulo donde tengo un ángulo, ¿sí? De elevación, en este caso del velero hacia el faro, un ángulo recto, ajá, y este otro ángulo, que este otro ángulo lo puedo sacar perfectamente, ¿no? Entonces miren, porque aquí entre estos dos se forma un ángulo de 90, no sé si lo ven. Entonces si aquí ya hay 25, ¿cuánto me falta para que se forme los 90 grados? Pues 65 grados, ¿sí? Entonces miren cómo va quedando el triángulo, lo dibujo acá, es un triángulo rectángulo, así más o menos. Aquí está la altura del faro que mide 30, ajá. Este ángulo ya lo tengo, vamos a ponerlo con otro color. Vamos a ponerlo aquí. Este es un ángulo recto. Ajá. Y este ángulo mide 65 grados. Bien. ¿Qué más nos dan? Pues nada más, ¿no? ¿Sí? Nada más nos dan eso, pero yo lo que puedo sacar, si yo sé que este ángulo es de 90, lógicamente, porque ese es ángulo recto, pues yo puedo sacar este tercer ángulo. ¿Cómo lo puedo sacar? Acuérdense que la suma de los tres ángulos, vamos a ponerle aquí A, si quieren ponerle A aquí, B y C. Yo sé que la suma de los tres ángulos nos debe dar 180, ¿no? Entonces lo que yo hago ahí es simplemente un despeje. Pues A va a ser igual a 180 menos el ángulo que tengo de C menos 65. Entonces, pues lógicamente sé que son 90 menos 75, pues nos da 25. Entonces ya obtuve el ángulo A, jóvenes. Ajá. Entonces, este es de 25. ¿Correcto? Entonces lo que yo necesito no es el ángulo A, pero bueno, va a ser un medio para llegar a la distancia. Ajá. ¿Cómo le hago ahí? En la distancia y la incógnita, ¿no? Entonces, acuérdense, yo ya tengo el cateto opuesto de A, ya tengo el ángulo A, o sea, vamos a por lo menos que ya tenemos el ángulo A y tengo el cateto opuesto, pero no tengo el cateto adyacente que es este, ¿sí? Es el cateto adyacente. Entonces, ¿qué función implica a cateto opuesto y a cateto adyacente? Perfecto, pues la tangente, ¿no? Entonces aquí lo que voy a hacer es tangente de A es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Si se fijan lo que estoy haciendo, entonces yo ya tengo A, es 25, lo sustituyo. Tangente de 25 es igual a cateto opuesto, que es 30, la altura del faro, sobre
cateto adyacente, que es la distancia que existe entre el faro y el velero, ¿no? Entonces, ya tengo los dos datos que necesito, ya pude despejar, digo, ya pude sustituir, ahora voy a despejar, muy sencillo. Si la D, la distancia, está dividiendo, va a pasar multiplicando a tangente, ¿no? ¿Sí? Si la tangente está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces lo que hacemos nada más es un intercambio de lugares. Este va para acá y este va para acá. Es lo que estoy haciendo nada más. Entonces la distancia, jóvenes, pues saco mi calculadora, ¿sí? Y digo 30 entre tangente de 25. Acuérdense que su calculadora siempre debe estar en degrees, grados, y le pongo igual. Y listo. El resultado va a ser la distancia, 64.33. Esa va a ser, en este caso, manejan metros, ¿no? Esa es la unidad. Entonces, así de fácil, jóvenes, se realiza el ejercicio 8. Correcto, entonces nada más hay que ver qué función trigonométrica voy a utilizar y qué datos me dan, ¿no? Entonces, así se hace. Vámonos con el siguiente ejemplo de la página 162. Fíjense el inciso B, vamos a anotarlo aquí. Página 162. Nos dice, determinemos el ángulo de elevación del Sol, ahora sí es un ángulo de elevación, si una persona de 1.8 metros de estatura proyecta una sombra de 3.6. Entonces ahí nos dan el dibujito, miren, ya está el dibujito. No soy muy buen dibujante, entonces bueno, ahí está la persona. Y entonces nos dice que acá está el Sol, ¿no? Aquí está el Sol. Entonces el ángulo de elevación que existe del suelo, donde está la persona, al Sol es de... nos pide el ángulo de elevación, precisamente no nos lo dan, entonces vamos a ponerle que es la letra teta, ¿no? Ahí está. Y si nos dan si nos dan la estatura de la persona, nos dicen que la persona mide 1.8 metros, ¿correcto? Y también nos dan la distancia de la sombra de la persona, que es de aquí, toda su sombra, pues es esta, lo que está generando de donde empieza la persona hasta donde empieza el ángulo de elevación, ¿no? Es de 3.6 metros. Ahí está. Entonces, si se fijan, de nueva cuenta tengo yo un triángulo rectángulo, ¿no? Lo dibujo acá. Ese triángulo rectángulo nos dice que es aquí mide 3.6 metros. Aquí mide 1.8, si lo queremos ya ver bien como un triángulo. Y nos piden este ángulo. Esa es la interrogante, ¿no? Este ángulo. Entonces está más fácil todavía, ¿sí? Porque miren, respecto a este ángulo, tengo el cateto opuesto, que es este, y tengo el cateto adyacente, que es este. Que está bien sencillo, ¿no? ¿Qué función trigonométrica utiliza cateto opuesto y cateto adyacente? Exacto, la tangente, ¿sí? Entonces así de fácil. Este está muy sencillo. Lo que voy a hacer nada más es sustituir 1.8, que es el cateto opuesto, y 3.6, que es el cateto adyacente, ¿sí? Les decía yo en el tema pasado que no hay que hacerlo en la calculadora, mejor hay que despejar. La tangente pasa al otro lado como tangente a la menos 1 de 1.8 entre 3.6. Entonces mejor así lo ingresamos de manera directa en la calculadora para no estar acortando decimales, ¿no? Entonces decimos shift tangente y ahí aparece de 1.8 entre 3.6. Y así lo ponemos en la calco. ¿Sale? Cerramos paréntesis, acuérdense, y le ponemos igual. Entonces eso nos da un total de 26.56 grados. Entonces el ángulo de inclinación es de 26.56. Creo que está bastante sencillo, ¿no? Sí, entonces, esa es la cuestión, jóvenes. Ese es el inciso B. Vamos a hacer el tercero de la escalera, ¿no? El inciso C. Lo hacemos. Entonces el inciso C nos dice, de esa misma página, 162, dice, ¿qué ángulo debe formar con el piso una escalera de 6 metros de longitud? Entonces, si se fijan, aquí está la escalera, bueno, se me fue ahí un poquito chueco. Aquí está la escalera, hay 6 metros de longitud.
Si se quiere alcanzar la parte más alta de una pared de 3 metros, entonces aquí está la pared, ¿no? Vamos a dibujar la pared. Aquí está, 3 metros. Entonces, ¿qué ángulo debe de formar? Entonces sabemos que la pared es vertical y aquí está la escalera, ¿no? Entonces, ese es el ángulo que nos piden, ese que está formando el piso con la escalera, ¿sí? Entonces, está fácil, porque bueno, si queremos encontrar este ángulo teta, pues tengo respecto a este ángulo, ¿qué es esto? Cateto opuesto. ¿Y qué es esto? Pues la hipotenusa. Entonces, ¿qué función trigonométrica involucra el cateto opuesto sobre la hipotenusa? Correcto, la función seno. Y listo, jóvenes, entonces ya. Yo digo, tengo los dos, cateto opuesto y hipotenusa, y lo tengo. Entonces simplemente lo voy a sustituir. El cateto opuesto es de 3, el hipotenusa es de 6. ¿Sí? O sea, un medio, eso es un medio, acuérdense. Despejo, seno inverso de un medio, porque esa con esa tercera de 3, 1, tercera de 6, 2. Ya lo simplifiqué. Y listo. Entonces voy a hacer esa operación y limpiamos, shift, seno, y ponemos entre paréntesis un medio, ¿sale? Cerramos paréntesis y listo. Igual. Eso nos da un ángulo de, ahí está, 30 grados, ¿no? Entonces ahí está el ángulo de inclinación. Entonces creo que está muy fácil, ¿no? Esta parte de cómo encontrar la función adecuada para lo que me están pidiendo, ¿no? Entonces revisen los demás ejercicios de la página 163 y 164. Espero haber sido claro con estos ejemplos y a trabajar, ¿no? Entonces les voy a dejar una actividad y listo. Pues gracias. Nos vemos, que estén muy bien.